De hecho, solo esta semana ha habido más audiencias en el Congreso, los comités de inteligencia, los comités de servicios armados, y no dejan de insistir en que China es nuestro enemigo, China es una amenaza. Cuando intentas intervenir en las audiencias y decir no, no lo es, entonces te arrestan y te echan. Y todavía tengo un caso pendiente en los tribunales por la última vez que lo hice. Pero eso es lo que tenemos que hacer como activistas. Tenemos que estar en los pasillos, tenemos que abordar a estos tipos y chicas que son los belicistas cuando entran y salen de las audiencias del Congreso y donde quiera que los veamos. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Bevan Ramsden y Anne Wright. Bevan es un activista por la paz radicado en Australia, mientras que Anne es una de las voces más conocidas y contundentes de Estados Unidos contra la guerra y el intervencionismo. Ambos son miembros de la Pacific Peace Network, que recientemente lanzó una campaña de paz y solidaridad llamando a los países de la cuenca del Pacífico a declarar su neutralidad para evitar una guerra entre Estados Unidos y China. Esto es lo que queremos debatir hoy. Así que Bevan, Anne, bienvenidos. Gracias. Es un placer teneros a ambos aquí. Y antes de entrar en el tema de la neutralidad, necesito preguntarte, Anne, porque acabas de regresar a Estados Unidos desde Italia, donde estuviste trabajando estrechamente con la gente de la Flotilla de la Libertad, y esta fantástica campaña de concienciación sobre el sufrimiento del pueblo de Gaza, además de que 12 personas zarparon realmente hacia Gaza. ¿Puedes contarnos un poco sobre cómo van las cosas en este momento? ¿Y cómo valoras lo que ha conseguido este activismo? Bueno, debido a la indignación global que se ha producido por el genocidio israelí en Gaza y la participación y complicidad de su país en ello, esas mismas personas apoyaron mucho la navegación del Madeline para desafiar el bloqueo naval israelí de Gaza. Nuestras 12 personas que iban a bordo, 6 ciudadanos franceses y personas de otros 6 países, zarparon y fueron secuestradas en alta mar, en aguas internacionales y encarceladas en Israel por entrar ilegalmente en el país. Fueron llevadas contra su voluntad. 4 de ellas ya han regresado a casa y ya están hablando sobre las condiciones de detención. Las otras 8 estarán de regreso hoy y mañana, principalmente porque los israelíes quieren sacarlas de allí lo antes posible, ya que están recibiendo mucha mala publicidad por la travesía del Madeline. Así que agradecemos muchísimo la preocupación de todos por ellos. También debemos preocuparnos por la caravana global por Gaza, que ahora está en el Cairo, donde más de 2,000 personas de todo el mundo están llegando en avión y ya estamos recibiendo informes de que cientos de ellas han sido detenidas en el aeropuerto. En otros casos, la policía ha ido a los hoteles de las personas y las está llevando de vuelta al aeropuerto. Así que la represión contra quienes defienden a los palestinos continúa, ya sea enfrentando breves encarcelamientos en prisiones israelíes, como en el caso de Madeleine, o viajando hasta el Cairo y encontrándose con la complicidad de los egipcios en lo que está ocurriendo. El genocidio, la falta de alimentos que entran en Gaza, lo que les supondrá una mancha negra definitiva en su historia por lo que están haciendo a la flotilla o la caravana global. Gracias por preguntar. Sabes, este es un ejemplo tan importante de cómo el activismo real por la paz tiene un impacto. Aunque el barco Madeline no haya podido llegar a Gaza, creo que estamos viendo un cambio radical en este momento, especialmente en Europa, en lo que respecta a la percepción y la representación de Israel y este genocidio que está ocurriendo. Y creo que este es uno de los trabajos más importantes que pueden hacer los activistas por la paz. Ahora, tenemos otra iniciativa vuestra, tanto de vosotros como del colectivo al que pertenecéis,
que consiste en intentar hacer entrar en razón a los países de la cuenca del Pacífico y desescalar esta maldita, retórica de guerra que está ocurriendo y que viene especialmente del lado estadounidense hacia China. Bevan, ¿puedes hablar un poco sobre la motivación y la idea detrás de lanzar una petición por la neutralidad? Bueno, creo que para nosotros en la Red Pacífica por la Paz se hizo evidente que nuestros países en esta zona, especialmente los países de la ribera occidental del Pacífico, están enfrentando el mismo problema. Estados Unidos nos está presionando para prepararnos para una guerra, o su guerra, la que quieren tener o planean tener, con China. Ya tenemos estas bases militares estadounidenses en Corea del Sur con muchas tropas, y en Japón, Okinawa, Filipinas, Guam y Australia, y Estados Unidos está ampliando las instalaciones allí. Pero la presión es aumentar enormemente el gasto en defensa en estos países, en mi país y en otros países del Pacífico, para que estén aún más preparados para una gran guerra. Ahora está bastante claro que Estados Unidos no puede librar una guerra contra China desde la costa oeste de América. No pueden, y no pueden hacerlo sin estar basados en y sin contar con el apoyo de sus aliados más cercanos a China y al Pacífico Occidental. Y de hecho, ahí es donde entra en juego esta petición que hemos ideado. Es un llamamiento de la gente de Australia, Corea del Sur, Japón, Okinawa, Filipinas y los países del Anillo del Pacífico a sus gobiernos para decir, mirad, no queremos vernos involucrados en una guerra así. No nos aporta ninguna ventaja y supone una enorme desventaja para nosotros. Y si decimos que no, si mi gobierno y el tuyo dicen que no, adoptaremos una posición neutral en una guerra de ese tipo. Y como dice la petición, rechazar unirse a preparativos militares para una guerra entre Estados Unidos y China, declarar que no lucharás en una guerra entre Estados Unidos y China, declarar la neutralidad en caso de que estalle tal guerra, y no permitir que tus territorios o aguas soberanas sean utilizados en dicha guerra, incluyendo la recopilación y transmisión de inteligencia militar, la venta de armas y el alojamiento de tropas y bases de combate. Eso aislaría la situación de tal manera que si nuestros gobiernos hicieran eso, creo que evitaríamos una guerra así. No creo que Estados Unidos pudiera librar una guerra de ese tipo desde la costa oeste de Estados Unidos. Anne, ¿estás de acuerdo? Quiero decir, estás en Estados Unidos. Has visto muchas de las capacidades militares estadounidenses. ¿Es este el camino a seguir? Bueno, sí, lo es. Y yo vivo en Hawái, que está a medio camino a través del Pacífico. Como diplomático estadounidense, antes de dimitir del gobierno por la guerra de Irak, tuve una asignación de 2 años en los Estados Federados de Micronesia, una de las 3 pequeñas naciones insulares que Estados Unidos compra a través del Pacto de Libre Asociación. Estados Unidos compra lo que llaman los derechos de defensa sobre esta enorme zona del Pacífico, que va desde las Islas Marshall, pasando por los Estados Federados de Micronesia, hasta llegar a Palaos. Es una parte enorme de la extensión, y por supuesto el territorio de Guam forma parte de toda esta mezcla. Y como dijo Bevan, el aumento en el número de instalaciones que hay en estas pequeñas naciones insulares, incluso el diminuto país de Palaos, que normalmente se conoce por el buceo, ahora tiene 2 nuevas pistas militares en las pequeñas islas del Pacífico. Saipan están reasfaltando la pista de aterrizaje en una de las islas Tinian, desde donde hace 80 años Estados Unidos lanzó los aviones que arrojaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Así que ahora Tinian está siendo renovada para otra horrible operación militar que nosotros, por supuesto, a través de esta petición y de todo tipo de acciones intentamos evitar. Pero es cierto, no se puede lanzar desde la costa oeste de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos tiene estos pequeños puntos estratégicos por todo el Pacífico.
Y un gran punto estratégico es donde está Bevan, en Australia. Sé que los australianos están intentando desesperadamente detener todo esto. Por un lado, siempre existe el peligro de que los aliados se vean obligados a participar en una guerra con la que no quieren tener nada que ver, ¿verdad? O que sean utilizados como proxies. El peligro de la guerra por poderes es dramático. Pero incluso el peligro de ser utilizados como plataforma de lanzamiento y luego verse arrastrados al conflicto es enorme. Así que la idea de que estos lugares declaren oficialmente su neutralidad, aunque no todos se unan, si un gran número realmente lo hiciera, supondría eliminar el oxígeno de la capacidad de hacer la guerra, que es una de las razones por las que Estados Unidos se opone tan fervientemente a la idea de que sus aliados adopten cualquier tipo de neutralidad. Bevan, ¿cuál es la idea de hacer esto como una iniciativa ciudadana? No intentáis apelar a Estados Unidos, ¿verdad? Intentáis apelar a los gobiernos individuales de la cuenca del Pacífico. Absolutamente. Y también sentimos que es importante en este tipo de acción saber que todo lo estamos haciendo juntos. Hay cierta solidaridad entre todos nosotros. Todos tenemos el mismo problema. Y nos interesa evitar una guerra así y lograr que nuestros gobiernos adopten esta postura. Ahora, hablando desde una posición australiana, estamos muy preocupados por la militarización de nuestro continente y por el hecho de que cada vez más se nos utilice como plataforma de lanzamiento y base de apoyo para operaciones estadounidenses. De hecho, la organización con la que estoy especialmente vinculado en Australia, la Red Australiana Independiente y Pacífica, está iniciando una campaña para pedir la cancelación de AUKUS y la terminación del acuerdo de postura de fuerzas. Ahora, es bastante interesante que este acuerdo de postura de fuerzas utilice una redacción similar en otros países. He notado que el que han firmado en Filipinas, el Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada, tiene una redacción muy parecida sobre que Estados Unidos tenga acceso a instalaciones acordadas en lugares bajo su control total para el almacenamiento de municiones y apoyo logístico y para el estacionamiento de tropas, y así sucesivamente. Es un enfoque similar al que adoptan con diferentes países. Todo esto trata de darles un lugar, una postura, como en Australia, una postura en Australia, desde la cual puedan operar y lanzar acciones. Pero más allá de eso, se trata de que nosotros nos preparemos para ayudarles y gastemos mucho dinero en ello. Tenemos necesidades sociales urgentes, como cada país, necesidades sociales urgentes. Y la cuestión es, ¿en qué lo gastamos? ¿Por qué estamos gastando? ¿Y por qué se nos insta a gastar? Prácticamente, Australia está casi duplicando su gasto. Creo que Peter es el ministro de Defensa de Estados Unidos, se me olvida cómo se pronuncia su apellido. Hablaba de un 5%, Pete Hegseth. Habla de imponer un 5% a los aliados de suminos. Quiero decir, Japón gasta, creo, alrededor del 1%. Un 5% sería un aumento increíble. Australia está gastando un 2%. Y si quieren que lleguemos al 5% o incluso al 3,5%, como le hemos dicho al ministro de Defensa Marles, eso supone una enorme desviación de dinero que necesitamos para otros fines. Hay necesidades urgentes de vivienda en Australia y problemas de salud. Simplemente se está desviando dinero de esas importantes necesidades sociales. ¿Con qué propósito? Quiero decir, China no nos está amenazando. China no nos amenaza de ninguna manera. De hecho, es un socio comercial importante para Australia. El comercio con China ha contribuido a que seamos bastante prósperos. Ahora bien, la clase dirigente australiana está bastante alejada del pueblo australiano. Debo mencionar esto, si me permites seguir hablando, Pascal. Hace 2 años, se realizaron 2 encuestas nacionales de opinión en Australia, una por Essential Research y otra por el Lowy Institute. Ambas incluían una pregunta similar, y en ambas se encontró que la mayoría de los australianos quería mantenerse al margen de una guerra entre Estados Unidos y China y adoptar la neutralidad.
and adopt neutrality. Now, I was at the time surprised that the pollsters had used. En aquel momento, me sorprendió que los encuestadores hubieran utilizado la palabra neutralidad, pero así fue, y la mayoría del pueblo australiano se oponía a esa guerra y quería adoptar una posición de neutralidad. Eso animó a IPAN, nuestra organización, a completar nuestro estudio y trabajar en una defensa alternativa para Australia, una que fuera independiente de la carga de la alianza con Estados Unidos. Esa política de defensa alternativa que estamos promoviendo se basa en una neutralidad armada no nuclear. Armada, por supuesto, para poder defender tu propio territorio y tu propia independencia, pero neutral en el sentido de no involucrarse en esas guerras extranjeras que no deberían incumbirnos y en las que no necesitamos participar. Ahora, el trabajo que hicimos ha llegado al tercer partido más importante de Australia, los Verdes, y en las últimas elecciones presentaron una política de defensa alternativa que ellos mismos nos admitieron que había sido alentada por el trabajo de IPAN en Australia. En esa política no utilizaron la palabra neutralidad, pero ciertamente adoptaron el concepto de una fuerza de autodefensa, destinando una pequeña cantidad de dinero a la industria de defensa soberana al cancelar AUKUS y ese tipo de alianzas. Se han logrado avances en Australia. Bueno, yo siento ese progreso, pero en este momento los sentimientos del pueblo australiano no están representados en nuestro liderazgo. Y se está llegando a una crisis porque Estados Unidos va a volver a examinar el acuerdo AUKUS. No creo que quieran venderle sus submarinos nucleares a Australia. Creo que quieren mantenerlos bajo su propio control. Eso generará una crisis en nuestro liderazgo. ¿Qué van a hacer a continuación? Y existe la posibilidad de que a nivel parlamentario se ejerza presión para volver a examinar nuestra relación militar con Estados Unidos y la necesidad de que adoptemos una posición de política exterior más independiente, una que pueda ayudar a buscar la paz y promover la paz en nuestra región y mantenernos fuera de la guerra. Anne, ¿puedes contarnos un poco? ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué parece que Estados Unidos está tan empeñado en tener una guerra con China? ¿Y podrías hablar un poco también sobre el miedo que se está generando acerca de que China es agresiva, de que China es asertiva? Acabas de explicar que Estados Unidos tiene estos islotes por todas partes, pero Estados Unidos también, al menos los medios estadounidenses, son muy insistentes en que China es agresiva, porque ahora tiene 2 portaaviones y se atreve a llevarlos al centro del Océano Pacífico e incluso más allá. Quiero decir, esto debe de ser una amenaza, ¿no? Están a punto de invadir, ¿verdad? Y van, quiero decir, hoy es Taipei y probablemente mañana será Los Ángeles y después Nueva York, ¿no? Bueno, para tener presupuestos militares tan grandes tienes que tener un enemigo. Así que, siempre que hay paz, estos tipos que se benefician de la guerra están inventando escenarios en los que tenemos amenazas por todas partes. Ahora mismo, Estados Unidos ha realizado lo que llaman una evacuación de no combatientes en Oriente Medio, de 3 embajadas en Oriente Medio, y ni siquiera especifican la amenaza. Pero sabemos que Trump ha estado comentando sobre no llegar a un acuerdo con los iraníes sobre lo nuclear, como sea las armas nucleares. Sí, y cómo se hace lo de, ya sabes, obtener grados más altos de uranio y cosas así que se utilizan en el uranio o en las centrales nucleares. Y los iraníes siguen manteniendo. No buscamos armas nucleares porque sabemos exactamente lo que ocurriría. No vamos tras eso. Pero Estados Unidos puede utilizar a Irán todo el tiempo, porque continúan enriqueciendo hasta cierto punto. Es lo mismo con China, en el sentido de que los chinos ahora tienen más barcos en su marina que Estados Unidos en la suya, porque Estados Unidos no ha estado construyendo nuevos barcos recientemente. Y esta idea de que 2 pequeños portaaviones de China, cuando Estados Unidos tiene 13 de ellos, además de una armada repartida por todo el mundo,
Y el hecho de que la historia de China es que en lugar de una incursión en Vietnam, y se podría argumentar la ocupación del Tíbet, eso no son cosas buenas. Pero China no ha sido belicista, como lo ha sido Estados Unidos. Pero para que las corporaciones que ganan dinero con la guerra y que hacen donaciones a las campañas políticas de todos los candidatos, pero especialmente al viejo Trump, le han dado mucho, pues China necesitamos un enemigo, y China es uno bueno. Excepto que todo el mundo sabe que si realmente enfadamos a los chinos, quiero decir, nos quedaremos desnudos en un mes. No tendremos ropa. No tendremos nada. Quiero decir, si miras la manufactura mundial, el mundo ha centrado sus capacidades de fabricación en China, lo que ha ayudado a China a desarrollarse y sacar a cientos de millones de personas de la pobreza hacia vidas mucho más viables económicamente. Pero ahora se está dando la vuelta para que los chinos sean ahora la amenaza. Y lo son, en cierto modo, como amenaza económica, pero de ninguna manera son una amenaza militar. Y por eso tenemos muchas organizaciones aquí en Estados Unidos, una en particular, Code Pink, Women for Peace y otras, llamadas China no es nuestro enemigo. Tenemos un grupo de estudio de veteranos por la paz sobre no a la guerra con China. Así que la comunidad pacifista está muy implicada en esto, pero intenta que los políticos den marcha atrás. Y de hecho, justo esta semana ha habido más audiencias en el Congreso, los comités de inteligencia, los comités de servicios armados, y siguen insistiendo en que China es nuestro enemigo. China es una amenaza. Y cuando intentas alzar la voz en las audiencias y dices, ya sabes, que no lo es, entonces te arrestan y te echan fuera. Todavía tengo un caso pendiente en los tribunales por la última vez. Pero eso es lo que tenemos que hacer como activistas. Tenemos que estar en los pasillos, tenemos que atrapar a estos tipos y chicas que son los belicistas cuando entran y salen de las audiencias del Congreso. Y donde quiera que los veamos, ya sean los think tanks que abundan en Washington y donde vienen a hablar, intentamos que activistas por la paz entren en esas reuniones y se levanten para decir, no creemos lo que estáis diciendo sobre que China es una amenaza para la seguridad mundial. ¿Cómo los convencemos a ellos? Y tal vez a Bevan, y luego también a Anne. ¿Cómo convencemos, especialmente a los políticos y a las personas que no son tan dogmáticas? Ya sabes, convencer a Estados Unidos es una cosa, pero convencer a los políticos en Australia, o convencerlos en Japón, o incluso tal vez en Filipinas, aunque Filipinas tiene quejas legítimas con China y demás, pero los países del Pacífico. ¿Cómo convencemos a estos políticos de que una postura neutral es beneficiosa para todos, y especialmente para ellos mismos? Algunos no necesitan mucha persuasión, Indonesia, Vietnam y demás. Es decir, los países de la ASEAN no necesitan mucha persuasión, salvo Filipinas, pero los demás sí. ¿Cuál es vuestra recomendación como activistas? Bueno, no hay atajos. La única fuerza alternativa que logrará el cambio es la gente, nuestra gente en nuestro país y la gente en cada país. Y nuestro trabajo como activistas por la paz es acercarnos, involucrar y organizar, y seguir haciéndolo. Por eso estamos organizando una campaña nacional en agosto contra AUKUS y el acuerdo de postura de fuerzas en IPAN, y formando grupos en diferentes lugares, zonas rurales, ciudades, áreas suburbanas, simplemente fortaleciendo esa fuerza por la paz. Porque en última instancia, los políticos, la mayoría de ellos, se ven influenciados en sus electorados por lo que les va a pasar a ellos. Simplemente hay que construir esa fuerza. Como es en interés de la mayoría de la clase trabajadora de este país, no involucrarse en una guerra con China y gastar en cambio en necesidades sociales, no es difícil hablar con la gente sobre esto. No es difícil cuando piensas que la mayoría ha demostrado, en Australia por ejemplo, que no quiere verse involucrada en una guerra así y que quiere que se adopte una posición de neutralidad.
Así que tenemos una base con la que trabajar. Pero en última instancia es una cuestión de presión política. La presión llega a través del electorado y los políticos se mueven. La mayoría de ellos reaccionan cuando ven algún movimiento y prestan cierta atención. Es un proceso largo y difícil, pero las condiciones ahora son más favorables. Quiero decir, hace un año la mayoría de los australianos apoyaba totalmente la alianza militar con Estados Unidos. Y en cuestión de 5 meses desde que Trump asumió el cargo, eso ha cambiado drásticamente. La Australian Broadcasting Corporation realizó una encuesta recientemente. 2/3 de los australianos dicen que no se puede confiar en Estados Unidos como aliado en materia de seguridad y quieren desarrollar una capacidad de defensa más independiente. Ahora bien, eso supone un cambio enorme en la opinión pública respecto a la alianza con Estados Unidos. Así que es momento de trabajar, y trabajar duro. ¿Y cuál es tu recomendación para el activismo con el fin de convencer a la gente, especialmente a quienes argumentarán con este alarmismo diciendo, pero necesitamos contrarrestar a China? Bueno, sí. Perdón, Anne primero, quizá, y luego. Bueno, creo que hay que ser paciente y hay que ser activo, pero paciente cuando hablas con personas que no están de acuerdo contigo en absoluto y estás intentando convencerlas de tu punto de vista. A veces nos exaltamos de una manera que aleja a las personas a las que intentamos convencer. Así que creo que una de las estrategias debería ser una campaña discreta que realmente fomente el diálogo y haga que la gente reflexione sobre la información que les das, en lugar de nuestras protestas muy enérgicas en la calle, con pancartas y megáfonos. Y tengo una hermana que está totalmente en desacuerdo con prácticamente todo lo que defiendo. Pero de vez en cuando, si tenemos un momento tranquilo para hablar y apagamos Fox News y simplemente nos sentamos a conversar, se puede avanzar algo en esto. Así que esa es otra estrategia. Tenemos buenas estrategias en la calle y con la confrontación, pero creo que también debemos recordar que hay otras formas de convencer a la gente, especialmente aquellos que no están nada de acuerdo contigo. Había una técnica utilizada por los independientes. Ahora hay más independientes en el Parlamento debido a la desilusión con los dos grandes partidos. Varios independientes organizaron grupos de debate en torno a la mesa de la cocina en sus circunscripciones, y IPAN también está considerando eso. Es ese tipo de cosas, Anne, como dices, media docena de personas. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? ¿Sabías esto? ¿Sabías aquello? ¿Qué opinas? Un debate, 1 a 1, 2 a 2, con esa profundidad. Ahí es donde se avanza. No necesariamente gritando en las calles. Tenemos nuestras manifestaciones, tenemos esas cosas. Todas son importantes, pero lo más cotidiano no es tan emocionante. Aunque a mí me resulta bastante emocionante hablar con la gente en pequeños grupos sobre los problemas de nuestro tiempo y lo que piensan al respecto. Y ese es el tipo de diálogo que se necesita. Me gusta el concepto de la mesa de la cocina. Realmente es una buena manera de hacerlo, un pequeño grupo de personas. Y si lo sumas, ya sabes, si puedes conseguir que 10 activistas digan, vale, haré 2 reuniones en la mesa de la cocina y cada una de ellas tiene 6 personas, entonces tienes 60 más otros 60. Esos son 120 personas a las que realmente has tenido la oportunidad de escuchar cuáles son sus preocupaciones. Y creo que esa es otra parte del asunto. Mucha gente siente que no se les escucha. A veces eso es lo que me dice mi hermana. Me dices lo que debería pensar y ni siquiera escuchas por qué me preocupan las cosas. Así que estoy intentando ser mejor oyente, aunque te diré que me pone de los nervios escuchar algunas de sus cosas.
Absolutamente cierto. Pero ya sabes, es algo que nos afecta a muchos de nosotros, y también algo que recibo mucho en los comentarios y a veces en correos electrónicos. ¿Qué podemos hacer? Quiero decir, todos sentimos que la guerra a nuestro alrededor y la violencia masiva se están descontrolando. Quiero decir, Ucrania ya es una catástrofe total. Gaza es una catástrofe aún mayor, quiero decir, a una escala realmente apocalíptica. Y todos sabemos que esto puede empeorar. Lo sentimos en este momento. Ahora mismo también recibo correos electrónicos de Taiwán diciendo, sentimos que nos están preparando para ser la próxima Ucrania. Y a la gente le encantaría hacer algo al respecto, pero se siente impotente por las plataformas y demás. Así que quizá de nuevo, primero Anne y luego Bevan. Para las personas que se sienten así, ¿cuál es tu recomendación para quienes tienen una vida, necesitan trabajar, tienen hijos, perros que pasear, etcétera? ¿Qué se puede hacer para impulsar una buena idea como esta neutralidad de los países del Anillo del Pacífico? Bueno, creo que lo primero es importante asegurarse de que la gente se dé cuenta de que hay grupos ahí fuera trabajando en estos temas. A veces las personas que solo escriben en un chat no forman parte de ningún grupo, así que animarles a unirse a un grupo en solidaridad te hace sentir mucho mejor cuando escuchas a otras personas hablar de lo mismo y no te sientes aislado. Así que unirse a un grupo y luego asumir la tarea de quizá organizar una mesa redonda en tu barrio y simplemente ver qué pasa. Quiero decir, puede que pierdas algunos amigos, puede que pierdas algunos vecinos, quién sabe lo que pasará. Y esa es la parte interesante. Nunca se sabe. La persona de al lado de la que piensas que tiene una opinión determinada, pero nunca has hablado con ella sobre el tema. Es buena idea intentar reunir a un pequeño grupo. Y luego, por supuesto, estar preparados para movilizarnos en las calles para conseguir una gran visibilidad para este punto de vista. Porque si no salimos en las cadenas de televisión, si no estamos en los periódicos y en las redes sociales, entonces, quiero decir, vimos con la flotilla de Gaza del año pasado que tener jóvenes que saben cómo hacer publicaciones en Instagram, que saben cómo difundir mensajes, supone un cambio radical para organizaciones estáticas que realmente no se han movido mucho. Así que yo diría, buscad a algunos chicos de 18, 19 o 20 años y decidles que necesitáis ayuda. Y ved qué pueden hacer en Instagram y Facebook, todas esas otras plataformas que los jóvenes y ahora también los mayores realmente están siguiendo. Sí, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Ann. Y el aspecto de las redes sociales es muy importante. En IPAN hemos incorporado eso en nuestra organización. Hay 3 o 4 plataformas de medios y hay una persona que trabaja en ello todo el tiempo. Pero sí, no hay alternativa a salir a la comunidad y plantear estos temas de una manera que ayude a la gente a ver cómo les afecta. Quiero decir, en Australia tenemos una gran crisis de vivienda y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué estamos gastando 368,000 millones de dólares en media docena de submarinos nucleares o lo que sea? ¿Con qué propósito? Eso sí resuena en la comunidad, junto con la sanidad y otras necesidades sociales. Así que creo que si hablamos de las necesidades de la comunidad y las abordamos, y de lo que debería ser una prioridad, eso es importante. Y desde luego la guerra no es una de ellas, y no estamos amenazados por ella. Entonces, ¿por qué gastamos tanto en esto? Y ahí surge la respuesta. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bien, tenemos que unirnos, tenemos que hablar, tenemos que hacer llegar nuestras ideas a los políticos, tenemos que hacer oír nuestras voces, y hay muchas formas diferentes de hacerlo. Hubo algo de desesperación. Marchamos por los palestinos todos los domingos durante un año, al menos, ahora es cada 15 días. 10,000 personas, a veces 5,000, a veces 20,000, en Sydney, marchando por la ciudad, pacíficamente, ¿verdad? Así que le dije a algunos de los organizadores,
Si hubiéramos roto escaparates, habríamos conseguido algo de publicidad. Pero no lo hacemos. Somos pacíficos. Lo que decimos es humanitario. We're peaceful. What we say is humanitarian. Aren't anti-Semitic in any way. No somos antisemitas de ninguna manera, pero recibe tan poca cobertura o reconocimiento. Así que incluso tiene que ir más allá. Ese es un grupo de personas que están dedicadas y preocupadas, pero tiene que extenderse más en la comunidad. Tenemos que profundizar en la comunidad. La gente trabajadora está trabajando bastante duro. Tienes una familia y lo que sea, tienes 2 trabajos y todo lo demás. No tienes mucho tiempo. Pero si puedes convertir el tema en algo que la gente sienta, esto me está afectando a mí, a mi forma de vida y a mis hijos. Sí, quiero decir algo sobre esto o hacer algo al respecto. Eso es lo que intentamos conseguir. Es un camino largo y difícil. Y como dices, hay que tener paciencia. Aquellos que quieren lanzar un cóctel Molotov o hacer algo radical, eso no es la respuesta. Es un trabajo muy duro y paciente. En las últimas décadas he visto movimientos en Australia y en este momento me anima mucho que Trump haya hecho que la gente se replantee las cosas y ese replanteamiento está ocurriendo. Tarde o temprano, eso llegará a nuestro liderazgo. Les va a afectar. Ya está empezando a afectarles electoralmente porque su voto principal está disminuyendo cada año. Los 2 partidos principales. Su voto principal está bajando. Y logran entrar gracias a las segundas preferencias de otros partidos. Pero eso debería preocuparles. Y cada vez será más preocupante a medida que se enfrenten a ese desencanto con la dirección que están tomando en este momento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora es el momento de aprovechar estos sentimientos y realmente intentar convencer a la gente de que la única manera de mantener la paz es eliminando el impulso hacia la guerra, ¿verdad? Mantener la paz significa prevenir la guerra. Y la guerra ocurre como un fenómeno sociológico cuando sociedades enteras se encaminan hacia la violencia masiva. Y la neutralidad es una de las formas de desactivar esta situación. Amigos, antes de despedirme, primero Anne y luego Bevan, dadme una breve razón por la que creéis que todo el mundo debería salir ahora y firmar esta petición por la neutralidad. Bueno, todo lo que tienen que hacer es mirar en Internet y en la televisión y ver las imágenes de lo que la guerra le hace a los países, lo que la guerra le hace al país que está siendo destruido y lo que la guerra le hace al destructor. Ahora mismo, más de 20 veteranos militares estadounidenses se suicidan cada día. Y yo predigo que el ejército israelí ya tiene suicidios en marcha. Los niveles de violencia doméstica entre los destructores son horribles. Arreglar no solo destruye la infraestructura y el país objetivo, sino destruye la fibra del país clave a la destrucción. Absolutamente. Mira, Pascal, solo quería mencionar que vamos a lanzar esta petición por la neutralidad el 21 de junio. Y no sé si puedes dar los detalles de la página web en este programa a los espectadores para que puedan unirse si lo desean. Pero desde luego, animo a la gente a que participe en ese lanzamiento y en nuestra petición. Es una forma de ayudar a prevenir una guerra, de ayudar a aislarla y, como digo, incluso de evitarla, porque los estadounidenses necesitan que los países de esta región les den apoyo, les proporcionen una base para sus operaciones, se unan a ellos y gasten mucho dinero ganado con esfuerzo para hacerlo. Y no podemos permitirnos eso. Tenemos demasiadas otras necesidades sociales importantes y reales. Y por supuesto, no podemos permitirnos quedar atrapados en una guerra así. Sería un gran desastre para todos en nuestra región. Así que sí, por favor, únanse a nuestro lanzamiento de la petición. Por favor, participen en ella. Y si Pascal puede dar esos detalles a nuestros espectadores, sería de gran ayuda. Gracias, Pascal. Los detalles estarán en la descripción de este vídeo, junto con todos los enlaces. Y por favor, únete al lanzamiento si puedes. Firma la petición.
seas o no de un país de la cuenca del Pacífico, muestra tu apoyo. Anne Wright y Bevan Ramsden, muchísimas gracias por vuestro tiempo hoy. Gracias. Gracias.